Historia de la filosofía, historicismo, totalitarismo y democracia, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 128, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 6, Popper, 992. La crítica a la dialéctica y al historicismo. En 1937, en el Seminario de Filosofía de Canterbury University College, Popper presenta el ensayo What is Dialectic, que será publicado por primera vez en 1950 en Mind. Este escrito, a menudo poco considerado, o en todo caso relegado a un segundo término por detrás del más conocido Miseria del historicismo, se revela en cambio como el auténtico nudo de conjunción entre los resultados epistemológicos y la problemática que Popper irá desarrollando en los años venideros, especialmente en The Open Society and Its Enemies. What is Dialectic? Que parte de las adquisiciones teóricas acerca del Method of Trial and Error, es sustancialmente un proceso epistemológico a la dialéctica hegeliano-marxista, o sea, un procedimiento de pensamiento que los estudiosos de las ciencias histórico-sociales han considerado a menudo como el instrumento de investigación por excelencia, esto es, como el método mismo de un saber omnipotente. Entendida en el sentido moderno y hegeliano de término, la dialéctica, escribe Popper, es una teoría que afirma que alguna cosa, más en particular el pensamiento humano, se desarrolla según un procedimiento caracterizado por la tríada de tesis, antítesis y síntesis. Esta sucesión describe bastante bien ciertos pasos de la historia del pensamiento, y en algunos aspectos es parecida a la tríada problemas, teorías críticas, propugnada por el método de prueba y error. En otros aspectos, manifiesta, en cambio, algunas diferencias de fondo, que pueden ser interpretadas en las siguientes observaciones. 1. El método de intento y error toma en consideración solamente una idea y su crítica, es decir, en la terminología de los dialécticos, la lucha entre la tesis y su antítesis, y no sugiere nada sobre el desarrollo posterior de una síntesis, limitándose a prever la eliminación de la tesis donde ésta no fuera satisfactoria. 2. La interpretación del desarrollo del pensamiento en los términos del método de prueba y error es más amplia que la que se hace según el esquema dialéctico, y por el hecho de que la primera se puede aplicar a situaciones en las cuales no está presente solamente una tesis, sino una pluralidad de tesis diferentes, independientes unas de otras y no necesariamente opuestas entre sí. 3. Según la dialéctica, esta tesis produce su antítesis. En cambio, según el método de prueba y error, es solamente nuestra actitud crítica la que da vida a la antítesis y donde ésta falte no se dará ninguna antítesis. 4. Análogamente, no se debe creer, como pretenden los dialécticos, que sea la lucha entre una tesis y su antítesis lo que genera una síntesis, en cuanto la lucha se desarrolla únicamente en la mente, la cual solamente está capacitada para producir nuevas ideas. Por lo demás, en la historia del pensamiento humano hay numerosos ejemplos de contrastes fútiles que acabaron en nada. Además, incluso cuando una síntesis ha sido alcanzada, será una descripción bastante grosera afirmar que ella conserva las mejores partes de la tesis y de la antítesis. Tal descripción será sesgada incluso siendo verdadera, puesto que además de las más viejas ideas que conserva, la síntesis incluirá en todo caso alguna idea nueva, no reconducible a las fases anteriores. En otras palabras, la síntesis será normalmente mucho más que una construcción elaborada sobre el material ofrecido por tesis y antítesis. Por cuanto se ha dicho, se comprende que la dialéctica, para Popper, representa una absolutización y una mala interpretación del auténtico método científico. Las malas interpretaciones aumentan cuando los dialécticos hablan de contradicciones. En efecto, después de haber observado oportunamente que estas últimas son de máxima importancia en la historia del pensamiento, en cuanto la crítica consiste precisamente en detenerse sobre una contradicción, ellos concluyen equivocadamente que no hay necesidad alguna de evitar
estas fértiles contradicciones que están presentes por todos lados en el mundo. Tanto es así que los dialécticos juzgan superado el principio tradicional de no contradicción y creen haber fundado, en antítesis a la lógica clásica, una nueva lógica dialéctica, interpretada al mismo tiempo como una doctrina del desarrollo histórico del pensamiento, una teoría lógica y una concepción general del mundo. Frente a estas pretensiones extraordinarias de la dialéctica, Popper hace notar que las contradicciones son fecundas y generadoras de progreso solo en la medida en que estamos decididos a no resignarnos frente a ellas y a cambiar cualquier teoría que comporten. En efecto, la aceptación de las contradicciones conduciría necesariamente al agotamiento de la crítica y por lo tanto al derrumbamiento de la ciencia. En consecuencia, sugiere Popper, será mejor evitar ciertas expresiones que utilizan los dialécticos. Por ejemplo, ellos gustan de servirse del término contradicción, cuando términos como conflicto, o bien tendencias opuestas, o bien intereses opuestos, etc., serían menos engañosos. Tanto más cuanto que el uso incorrecto de estos términos ha contribuido a la inaceptable confusión entre lógica y dialéctica. Otro peligro de la dialéctica es la vaguedad. En efecto, ella tiende a desembocar en una interpretación capaz de englobar cualquier tipo de desarrollo. Encontramos, por ejemplo, una interpretación dialéctica que individúa una tesis en una semilla de grano, una antítesis en la planta que de ella se desarrolla y en todas las semillas que de esta derivan la síntesis. Es obvio que una aplicación tal dilata el significado, ya demasiado vago, de la tríada dialéctica, de modo que aumenta peligrosamente la imprecisión. Con esto se llega a un punto en el cual definir como dialéctico un desarrollo no dice más que la confirmación que se trata de un desarrollo por grados, lo cual no es mucho. Por lo cual, advierte Popper, se deberá estar muy atentos en el uso del término dialéctica. Sería mejor, probablemente, no utilizarlo para nada. Podemos siempre servirnos de la más clara terminología del método de prueba y error. Deberían admitirse excepciones solamente en los casos en los cuales no es posible ningún malentendido y cuando estamos frente a un desarrollo de teorías que procede efectivamente según las líneas de una tríada. En la última parte de su trabajo, Popper analiza la evolución de la dialéctica en Hegel y en Marx, esbozando una serie de observaciones que serán profundizadas en los escritos posteriores, aludiendo, en particular, a las conocidas previsiones dialécticas utilizadas por Marx para anunciar el fin inminente del capitalismo. Escribe que la dialéctica es lo bastante vaga y elástica para absorber incluso lo que parecía desmentirla. Cualquier desarrollo se adaptará al esquema de la dialéctica. El dialéctico no debe nunca tener una confutación por parte de la experiencia futura. Las mismas directrices de investigación son retomadas en Miseria del historicismo, un trabajo publicado originariamente en forma de artículos en la Revista Económica, 1944-1945, pero cuya huella, como escribe el mismo Popper, se remonta a los años 1935-1936. En este libro, él se propone demostrar que aquella atractiva estructura intelectual, que es el historicismo, es en realidad un método pobre, incapaz de dar los resultados prometidos. Con el polivalente término de historicismo, Popper no se refiere al historicismo alemán contemporáneo o al historicismo neoidealístico, esto es, aquel conjunto de doctrinas de Dilthey-Acrosche con las cuales él comparte de hecho la tesis de la inexistencia de leyes de desarrollo histórico, sino las diferentes concepciones totalizantes de la historia de tipo idealístico, materialístico, positivístico, socialístico, etc. En otras palabras, se puede decir que las críticas de Popper resultan más pertinentes en relación con filosofías de la historia y los historicismos inspirados por Hegel, por Marx y el positivismo en relación con la sociología del conocimiento que se inspira en Mannheim, en relación con el historicismo derivado de Spengler y en relación con las teorías del holismo, más que en relación con el historicismo de Dilthey, Weber, Troeltsch, Meinecke. Además, puesto que la característica peculiar del historicismo se encuentra en la tesis de una dirección necesaria y previsible de los acontecimientos sociales,
Popper afirma que las doctrinas criticadas no se refieren solamente a la Edad Moderna o al marxismo. Están, más bien, entre las más antiguas doctrinas del mundo. Tanto es así que en Grecia fueron sostenidas por Platón y antes de él por Heráclito y por Hesíodo. Por lo demás, expresan uno de los más antiguos sueños de la humanidad, el don de la profecía, la idea de que podemos saber lo que nos reserva el futuro y obtener ventaja de tal conocimiento adecuando a él nuestra línea de conducta. Esta dilatación semántica e histórica del término hace que asuma los rasgos de una categoría típico ideal expresamente construida por nuestro autor para aludir a una forma mentis totalizante y profético oracular presente en doctrinas históricas diversas. Popper es bien conocedor de la originalidad de su posición y de las fáciles críticas a las que ella puede dar lugar. Tanto es así que en el prefacio de la edición italiana de Miseria del historicismo declara no creer que el nomen del historicismo sea muy importante. Y en la introducción advierte al lector de haber delineado, a propósito de dicha corriente, una constelación teórica que a menudo ha sido mantenida en parte, pero casi nunca de forma completamente desarrollada como en este libro. Dentro de este cuadro, Popper se presenta en calidad de crítico de los métodos, empeñado en una especie de control falsificacionista de las hipótesis historicistas. Un control que desde ahora está acompañado de un intento de confutar el carácter moderno, progresista, revolucionario y científico del historicismo, desarrollando exactamente lo contrario, esto es, su carácter antiguo, reaccionario y no científico. En Miseria del historicismo, que contempla sobre todo las historias modernas del historicismo, él agrupa las tesis de este último en prenaturalísticas o positivas, aquellas que favorecen una aplicación de los métodos de la física a las ciencias sociales, o en antinaturalísticas o negativas, aquellas que se oponen a dicha aplicación. Comenzando por las tesis antinaturalísticas, Popper enumera la imposibilidad de la generalización y de la experimentación, el carácter de novedad y de complejidad de los fenómenos sociales, la inexactitud de la previsión y la falta de objetividad de las ciencias sociales, el antiatomismo y el holismo, la comprensión intuitiva como camino de acceso a los acontecimientos sociales, el rechazo de los métodos cuantitativos y matemáticos, el esencialismo y el antinominalismo. De todas estas tesis, Popper contesta sobre todo el holismo, que él, en el párrafo 23 de Miseria del historicismo, define como llave maestra de la teoría que pretendo atacar. El historicismo, observa nuestro autor, se ocupa del desarrollo de la sociedad como un todo único, y no del desarrollo de aspectos particulares de ella. Ahora bien, el término entero, whole, puede ser utilizado para denotar, inciso A, la totalidad de los atributos o aspectos de alguna cosa y especialmente las relaciones existentes entre sus partes, y B, una elección de ciertos atributos o aspectos suyos, a saber, aquellos que les dan la apariencia de una estructura organizada, en vez de una mera confusión. Mientras los enteros en el sentido B pueden ser objetos de conocimiento científico, como lo demuestra la Gestalt Psychology, los enteros en el sentido A no pueden ser estudiados científicamente, ni controlados, ni reconstruidos, ni ser objeto de cualquier otra actividad. Si deseamos estudiar algo, observa Popper, estamos obligados a escoger algunos aspectos. No nos es posible observar o describir un trozo entero del mundo, o un trozo entero de la naturaleza. Es más, ni siquiera el mínimo trozo entero, puesto que la descripción es siempre necesariamente selectiva. En cambio, los holistas no solo pretenden aferrar la fisonomía global de la sociedad, sino que también piensan que deben proceder a una reestructuración radical de ella, según el método que nuestro autor define como de mecánica o de ingeniería social holística o utopística. Un método que él ilumina polémicamente mediante una contraposición a la llamada mecánica social a trozos, o sea, a la ingeniería social gradualística. El mecánico a trozos, aclara nuestro autor, no cree en la posibilidad de replasmar la sociedad como un todo. Es verdad que sus fines podrán ser de varios tipos, como por ejemplo,
la acumulación de la riqueza o del poder, o bien la protección de los derechos de ciertos individuos o de ciertos grupos, etc. Pero, ¿cuáles son sus objetivos? Él trata de obtenerlos por medio de pequeñas correcciones que pueden ser continuamente modificadas y mejoradas. Como Sócrates, el mecánico a trozos sabe lo poco que sabe. Sabe que solamente avanza paso a paso, confrontando con cuidado los resultados previstos con los efectivamente alcanzados y estando siempre en guardia para juzgar las inevitables consecuencias no deseadas de cada reforma. Y evitará emprender reformas de una complejidad y de una amplitud tales que sean imposibles para él desembrollar las causas y los efectos y saber qué es lo que verdaderamente está pasando. Al contrario, la mecánica holística, que agrega en una pintoresca alianza el historicismo y el utopismo, pretende replasmar la entera sociedad según un plan regulador preciso, o sea, para utilizar las expresiones de Mannheim, adueñarse de las posiciones clave y extender el poder del Estado, hasta que Estado y sociedad se hayan vuelto casi idénticos. Llegados a este punto, observa Popper, alguien se preguntará si las dos actitudes descritas son verdaderamente diferentes, considerando que no se ha puesto ningún límite al radio de acción del método a trozos. Popper responde que en la práctica los solistas son poco coherentes, puesto que siempre están aplicando al azar y más bien groseramente un método que es esencialmente a trozos, pero sin tener un carácter de prudente autocrítica. La razón de ello consiste en el hecho de que cuanto más grandes sean los cambios sociales probados, tanto mayores son las repercusiones inesperadas, las cuales obligan al mecánico holista a recurrir al expediente de la improvisación a trozos o de la planificación no planificada. Por lo cual, la diferencia entre la mecánica utopística y la mecánica a trozos no consiste tanto en la diferencia de amplitud, en el radio de aplicación, cuanto en el grado de cuidado y de preparación en hacer frente a las inevitables sorpresas. En efecto, el holista, habiendo decidido que una reconstrucción completa es posible, se empeñará tercamente en realizar sus propios proyectos. Por ejemplo, frente a las dificultades derivadas de la incertidumbre del elemento humano, el utopista tratará de dominar el elemento impulsivo con medios institucionales y de conseguir no solo la transformación de la sociedad, sino también la transformación del hombre. De este modo, a la solicitud de construir una nueva sociedad adaptada a los hombres y a las mujeres que deberán vivir en ella, la sustituye la solicitud de que estos hombres y estas mujeres sean plasmados para adaptarlos a la nueva sociedad. De ahí el ineludible componente de violencia, de allí el ineludible componente de violencia que anida en la mecánica utopística. Pasando a examinar las tesis pronaturalísticas del historicismo, Popper observa que a los historicistas modernos les ha impresionado fuertemente el éxito de la teoría de Newton y especialmente su poder de prever la posición de los planetas con mucha antelación. Si es posible para la astronomía predecir los eclipses, ¿por qué la sociología no debería predecir las revoluciones? Obviamente, los historicistas admiten las diferencias y la falta de exactitud de las previsiones sociológicas a corto plazo. Sin embargo, tratan de superar el obstáculo afirmando la validez de previsiones de amplio espectro o a largo plazo, cuya genericidad está compensada por su amplio alcance y por su significado. Además, los historicistas, al estar persuadidos de que el método de la generalización no puede competir a las ciencias sociales, en cuyo ámbito de investigación no se encuentran uniformidades parecidas a las encontradas en las ciencias naturales, sostienen que las únicas leyes de la sociedad universalmente válidas deben ser leyes que hacen de anillo entre un periodo y otro. Deben ser leyes de desarrollo histórico que determinan la transición de un periodo a otro. Esto no quita, replica Popper, entrando en polémica con el historicismo, que leyes y tendencias sean dos cosas radicalmente distintas, puesto que una tendencia social que ha perdurado durante centenares o incluso miles de años, por ejemplo, el aumento de la población, puede cambiar en un decenio o incluso más rápidamente. El deletreo equívoco epistemológico del historicismo consiste, por lo tanto, en la confusión entre leyes y tendencias y en la acrítica confianza en tendencias absolutas.
o sea, no condicionales. En otros términos, los historicistas no se habían dado cuenta de que el persistir de las tendencias, gracias al cual se produce su subrepticia asimilación a las leyes, depende del no demostrado presupuesto de persistir de ciertas condiciones iniciales específicas, un presupuesto que ningún científico serio puede dar por descontado. He aquí, podemos decir, el error central del historicismo. Sus leyes de desarrollo se revelan ser tendencias absolutas, tendencias como leyes que no dependen de las condiciones iniciales y que irresistiblemente nos arrastran en una cierta dirección en el futuro. No es de extrañar, pues, si las predicciones de los historicistas, más que a las científicas y condicionales previsiones en la forma del sí entonces, acaban por parecerse a las no científicas y no condicionales profecías. No completamente satisfecho de esta demolición del carácter pseudocientífico, pseudohistórico y mítico de las filosofías proféticas de la historia, Popper, a continuación, ha presentado también una confutación lógica del historicismo articulada en 5 proposiciones. 1. El curso de la historia humana está fuertemente influida por el surgir del conocimiento humano. La verdad de esta premisa debe ser admitida incluso por aquellos que en nuestros días, incluidas las científicas, no ven más que el subproducto del desarrollo de materiales de un tipo u otro. 2. Nosotros no podemos predecir mediante métodos racionales o científicos el desarrollo futuro del conocimiento científico. 3. Por eso, no podemos predecir el curso futuro de la historia humana. 4. Esto significa que debemos excluir la posibilidad de una historia teórica, o sea, de una ciencia social histórica que corresponda a la física teórica. No puede haber ninguna teoría científica del desarrollo histórico que pueda servir de base para la previsión histórica. 5. El objeto fundamental del historicismo es, por lo tanto, infundado, y el historicismo cae, naturalmente, precisa Popper, la argumentación no niega la posibilidad de previsiones de todo tipo, solamente niega la posibilidad de predecir desarrollos históricos en la medida en que pueden estar influidos por el aumento de nuestro conocimiento. En los últimos párrafos de su trabajo, rechazando la heterogeneidad radical, Popper se decanta a favor de la unidad lógico-procedimental del método científico, afirmando que también las ciencias sociales e históricas deben proceder, al igual que cualquier otra disciplina, mediante la elaboración de hipótesis que se someten al examen selectivo de la experiencia. Desarrollando más tarde aquello a lo que en Miseria del historicismo apenas se había aludido, a saber, la llamada lógica de la situación o análisis situacional, Popper ha aclarado además que dado que las acciones y por ende la historia pueden ser explicadas como soluciones de problemas, se sigue que el esquema general de las conjeturas y de las confutaciones puede ser utilizado como una teoría explicativa de los comportamientos humanos y por lo tanto como modelo de explicación histórica. Por análisis situacional entiendo un cierto tipo de explicación tentativa o conjetural de alguna acción humana que se refiere a la situación en la cual el agente se encuentra. Puede ser una explicación histórica. Puede que queramos explicar cómo y por qué una cierta estructura de ideas ha sido creada. Es necesario reconocer que ninguna acción creativa nunca puede ser plenamente explicada. Sin embargo, podemos intentar, conjeturalmente, presentar una reconstrucción idealizada de la situación problemática en la cual el agente se ha encontrado, y en tal medida hacer la acción comprensible o racionalmente comprensible, esto es, adecuada a la situación como él la veía. Este método de análisis situacional puede ser descrito como una aplicación del principio de racionalidad. Es cierto, admite Popper, que también autores como Collingwood han subrayado con fuerza aquello que él llama situación problemática. Sin embargo, mientras que para Collingwood lo que cuenta es el proceso psicológico del revivir, para Popper lo importante es el análisis situacional. Por ejemplo, para entender un edicto de Teodosio, no se trata tanto de revivir en uno mismo la experiencia del emperador, cuanto de construir un modelo de situación social capaz de hacer inteligible la racionalidad, el carácter cero de su acción y de servir de hipótesis controlable del saber historiográfico. El análisis de la situación por parte del historiador
es su conjetura histórica, que en este caso es una metateoría relativa al razonamiento del emperador. Al estar en un nivel diferente del razonamiento del emperador, no lo revive, sino que busca producir una reconstrucción idealizada y razonada de él, omitiendo elementos no esenciales y tal vez desarrollándolo. Así, el problema central del historiador es este: ¿cuáles eran los elementos decisivos en la situación problemática del emperador? En la medida en que el historiador consigue resolver este metaproblema, él comprende la situación histórica.